Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un texto, bueno, con mucha historia, muchas idas y venidas. El primer libro de Esdras. Es uno de los llamados libros apócrifos, textos judíos antiguos que, aunque no están en el canon hebreo principal, pues nos dan una visión muy interesante de un periodo clave. Un periodo de reconstrucción después del exilio. Nuestra idea hoy es explorar los momentos clave, los temas que surgen de estas páginas, desde la, digamos, cumbre de piedad del rey Josías hasta la caída de Jerusalén, claro, el exilio, el regreso bajo los persas, que fue toda una sorpresa, y los desafíos, ¿no? Los desafíos enormes para reconstruir, pues no solo un templo, sino toda una comunidad. Así que venga, vamos a ello. Empezamos fuerte, con una imagen potente, el rey Josías celebrando la Pascua en Jerusalén. El texto describe una celebración, de una escala y una devoción que no se veían desde tiempos del profeta Samuel. Sí, todo muy meticuloso. Según la ley de Moisés, con los sacerdotes, levitas, las ofrendas, que además eran masivas, ¿eh? Del rey, de los líderes. Exacto. Se nota que el texto quiere subrayar esa piedad de Josías, ese cumplimiento riguroso de la ley. Claro, es como marcar un punto álgido, ¿no? Un momento de máxima fidelidad justo antes de que todo se venga abajo. Es que resalta mucho la tragedia que viene después. Sí, porque el giro es brusquísimo. A pesar de que le advierten, incluso el rey de Egipto, que dice hablar de parte de Dios. Y parece que también desoya al profeta Jeremías. Pues sí, Josías se empeña, se enfrenta al faraón Necao en Megido y, bueno, lo hieren de muerte. Y muere en Jerusalén. Un lamento general, claro. Y el texto como que sugiere, ¿no? Que aunque Josías era justo, los pecados del pueblo ya pesaban demasiado. Exacto. Su muerte es como el pistoletazo de salida para un declive rapidísimo. Eliaquín, los que vienen después, Joacaz, Joaquín, otro Joaquín más joven y Sedequías al final. Todos caen en el mismo patrón. Hacen lo malo, ignoran a los profetas como Jeremías. Y Sedequías incluso rompe un juramento hecho a Nabucodonosor en nombre de Dios, que eso ya... Vaya tela. Y fíjate, es interesante que la culpa no es solo de los reyes. ¿Ah, no? No, el texto lo dice claramente. Los líderes del pueblo, los sacerdotes, también cometieron injusticias graves. Contaminaron el templo, adoptaron costumbres de otras naciones. O sea que la responsabilidad estaba repartida. Totalmente. Dios les mandó advertencias, pero nada, se burlaron de los mensajeros. Y la consecuencia, según el relato, es la ira divina. Que culmina con la invasión de Nabucodonosor, los caldeos. Y la descripción de la caída de Jerusalén es terrible. Sí, matanzas hasta en el templo, saqueo de los tesoros, destrucción de la ciudad, el templo quemado. Sí, y el exilio de los que sobreviven a Babilonia. Desolador. Y aquí conecta con la profecía de Jeremías, ¿recuerdas? El exilio durará 70 años. Un tiempo para que la tierra, digamos, descanse de tanta desobediencia. Es un cierre muy oscuro, la verdad. Presentado como el resultado directo de abandonar la ley. Sí, y de no hacer caso a las advertencias. Pero bueno, pasan esos 70 años y sorpresa. La narrativa da un vuelco. Ahí entra Ciro, rey de Persia, y el texto dice algo curioso, que Dios resucitó el espíritu de Ciro. Para cumplir la palabra de Jeremías. Eso es. Y Ciro saca un decreto, extraordinario. Declara que el Señor de Israel, el Señor Altísimo, le ha hecho rey, a él, un persa. Increíble. Y que le ha ordenado reconstruir el templo en Jerusalén. Y llama a los judíos a volver. Sí, y pide a los vecinos que les ayuden con plata, oro. Y hasta devuelve los vasos sagrados que se llevó Nabucodonosor. Una cantidad enorme, por cierto. Sí, miles. Es un momento clave, ¿eh? Porque subraya ese tema de Dios actuando a través de gente inesperada. Reyes paganos incluso. ¿Para cumplir sus planes de restauración? Exacto. Pero claro, este regreso no iba a ser fácil. No, ¿qué va? Tiempo después, ya con el rey persa Artajerjes, surge oposición. Oposición local. Los funcionarios de Samaria, ¿verdad? Escriben al rey. Eso es. Acusan a los judíos de reconstruir una ciudad rebelde y malvada. Con historial de rebeliones, dicen. Sí, y advierten al rey, si Jerusalén se reconstruye, dejarán de pagar impuestos. Y amenazarán el control persa. Y Artajerjes investiga, lo confirma y Ya. y ordena parar la construcción. Por la fuerza.
Así que la obra del templo parada otra vez. Un nuevo obstáculo. Mm. Y la tensión sube. ¿Cómo saldrán de esta? Pues aquí entra el rey Darío, y una historia, la verdad, bastante curiosa. Ah, sí, la del banquete de Darío y la competición de los guardaespaldas. Mientras el rey duerme, proponen un reto. Escribir qué es lo más fuerte. Y el ganador se llevaría honores tremendos. Las respuestas son: ¿el vino? El rey. Y la tercera, que es más compleja, las mujeres son fuertes, pero la verdad es lo más fuerte de todo. Y se monta un debate en la corte. El primero defiende el vino, como altera la mente, iguala a la gente. Y lleva a la violencia olvidada incluso. El segundo defiende al rey, su poder absoluto sobre la vida, la muerte, la guerra. Que todos obedecen sin rechistar. Pero el tercero, Zorobabel, no. Es el que capta la atención. Sí. Primero, defiende el poder de las mujeres de una forma muy ingeniosa. Dice que ellas dan a luz y crían a todos, reyes incluidos, que los hombres trabajan y luchan por ellas. Que se puede perder la cabeza por una mujer. Y usa el ejemplo de Apame. La concubina del rey, sí. Que le quita la corona a Darío, se la pone a ella y hasta le da una colleja. Vaya escena. Mientras el rey la mira embobado. Muy gráfico, sí. Un argumento sobre la influencia femenina. Pero eso es solo el principio, ¿no? Exacto, es el preludio. Porque Zorobabel eleva el discurso. Habla de la verdad. Argumenta que la tierra, el cielo, el sol, las mujeres, todo eso es grande, sí. Pero la verdad es más grande y más fuerte. Dice que es eterna, justa, imparcial. Que no acepta sobornos y que permanece para siempre. Y concluye diciendo que la verdad es la fuerza, el reino, el poder y la majestad de todas las edades, y bendice al Dios de la verdad. ¿Y la reacción de la corte es? Unánime. Todos gritan, «¡Grande es la verdad!». Darío, claro, impresionado. Declara a Zorobabel el más sabio y le dice: pide lo que quieras. Y aquí Zorobabel revela su jugada. No pide nada para él. Le recuerda a Darío un voto que parece que el rey hizo al subir al trono. Ajá. Reconstruir Jerusalén y el templo, y devolver los vasos sagrados que quedaban. Y le pide que cumpla esa promesa, hecha al rey de los cielos. Y Darío no solo acepta, es que emite un decreto increíble. Apoyo total para el regreso con Zorobabel, materiales, madera del Líbano. Fondos del tesoro real para construir, para los sacrificios, protección para los que vuelven. Y una exención de impuestos brutal para todo el territorio judío y el personal del templo. Vamos, un respaldo total, que se presenta, otra vez, como una intervención divina moviendo al rey persa. Sí. Zorobabel vuelve a Babilonia, da las noticias. Y hay una gran celebración, claro. ¿Se organiza el retorno? Con Zorobabel y Jesús, el sumo sacerdote, al frente. El texto hasta menciona una escolta de caballería persa. Sí. Luego viene la lista de familias que regresan, que bueno, es larga. Pero hay un detalle interesante, un problema. ¿Ah, sí? Algunos, incluso sacerdotes, no pueden probar su linaje israelita. Y los apartan del sacerdocio, hasta que se pueda consultar a Dios con el Urim y Tumim. Esos objetos sagrados para saber la voluntad divina, sí. Cuando llegan a Jerusalén, lo primero, reconstruir el altar. Y reanudar los sacrificios diarios, las fiestas, como la de los tabernáculos, antes incluso de poner los cimientos del templo. Y lo hacen, ojo, a pesar de la hostilidad de los vecinos. Eso es significativo. Empiezan a preparar el templo, traen madera de cedro, gracias al permiso de Ciro. Y cuando por fin ponen los cimientos, la ceremonia es muy emotiva. Sí, hay música, cantos, pero también un sonido raro. Raro. Bueno, una mezcla. Gritos de alegría de los jóvenes y llantos fuertes de los ancianos. Claro, los que recordaban el primer templo de Salomón. Exacto. Es un momento agridulce, ¿no? Entre el pasado perdido y la esperanza frágil. Y ese ruido atrae a los enemigos, la gente de la región. Probablemente samaritanos y otros. Ofrecen ayudar a construir. Dicen que adoran al mismo Dios desde que los asirios los trajeron. Pero Zorobabel y Jesús los rechazan. De forma muy firme, sí. Dicen que la reconstrucción es solo para ellos, los retornados, que así lo mandó Ciro. ¿Y esa negativa? ¿Qué provoca? Pues otra oleada de oposición. Estos grupos empiezan a poner trabas, con intrigas, presiones. Y consiguen parar la obra otra vez. Durante el resto del reinado de Ciro y los primeros años de Darío. Parece un ciclo, ¿verdad?
Progreso y parón. Sí, pero entonces, en el segundo año de Darío, aparecen los profetas, Ageo y Zacarías, ¿Y su predicación anima a Zorobabel y a Jesús a retomar la construcción? con fuerza. Claro. ¿Y eso provoca otra investigación oficial? Sí, Sisines, el gobernador, Tatnai en el libro canónico de Esdras, y sus compañeros preguntan, ¿con qué autoridad construís? Pero el texto dice que la visitación del Señor fue sobre la cautividad y no los detienen mientras consultan a Darío. Le mandan una carta explicando todo, incluida la respuesta de los judíos. Y la respuesta de los judíos es importante. Mucho. Se identifican como siervos del Dios creador. Explican lo del templo original, la destrucción por los pecados, pero que Ciro ordenó reconstruirlo. Y devolvió los vasos sagrados a través de Zorobabel, que aquí lo llaman también Sanabazar, quizás un nombre babilónico. O un título, sí. Y piden que busquen en los archivos reales. Y la búsqueda. Funciona. Encuentran el decreto original de Ciro, en Ecbatana. Y con eso Darío no solo confirma el permiso. ¿Qué va? Ordena a sus funcionarios no meterse, ayudar activamente con dinero del tributo regional para la obra, para los sacrificios. Y lanza una advertencia terrible contra cualquiera que ponga pegas. Un apoyo imperial total. Y con el impulso profético, pues... La obra del templo por fin se termina, en el 6º año de Darío. Y se celebra una gran dedicación, con sacrificios, incluyendo 12 machos cabríos, uno por cada tribu, como símbolo de reunificación. Sacerdotes y levitas se organizan según la ley de Moisés. Y después celebran la Pascua. Y es interesante, se unen los retornados del exilio y también gente que se había apartado de las abominaciones de los pueblos de la tierra para buscar a Dios. Una apertura, ¿no? Parece. Celebran la fiesta de los panes sin levadura con mucha alegría, agradeciendo a Dios por haber influido en el rey persa. Bueno, pasa un tiempo. Y entramos en el reinado de otro Artajerjes. Y aquí aparece él, Esdras, una figura central. Lo presentan con una genealogía impecable hasta Aarón, y como un escriba muy instruido en la ley de Moisés. Vamos, extraordinario del rey Artajerjes. Le da una comisión por escrito que es increíble. Autoriza a Esdras a llevar más judíos a Jerusalén. Le encarga llevar donaciones reales, recolectar más fondos para el templo. Le da autoridad para investigar y organizar la vida en Judea según la ley de Dios. Ordena a los tesoreros regionales que le den recursos a expuertas, plata, trigo, vino, sal. Y una extensión total de impuestos para todo el personal del templo. Eso es clave. Y aún hay más. Le deja nombrar jueces que apliquen la ley de Dios y la ley del rey. Y enseñar la ley a los que no la conocen, con castigos severos para los desobedientes, muerte, destierro, multa, prisión. Es una delegación de poder religioso y civil enorme. Esdras, claro, agradecido, reconoce la mano de Dios en todo esto. Y reúne a un grupo de líderes para viajar con él. Otra vez, el texto lista a los que van. Y otra vez. ¿Otro problema? Esdras revisa el grupo y faltan levitas. Para el servicio del templo. No me digas. ¿Y qué hace? Manda una misión especial para reclutarlos. Y consiguen traer a un grupo de levitas y sirvientes del templo, los Netinim. Antes de salir, Esdras proclama un ayuno. ¿Sí? Y es notable. Decide no pedir escolta militar al rey. A pesar del peligro y del tesoro que llevan. Le da vergüenza, dice, después de haber afirmado que Dios protege a los que le buscan. Confían en la oración y el ayuno. Encomienda el tesoro a un grupo de sacerdotes, recordándole su santidad y responsabilidad. ¿Y el viaje? Pues bien, protegidos por Dios, llegan a Jerusalén. Entregan el tesoro en el templo, ofrecen sacrificios. Parecía que todo iba sobre ruedas, ¿no? Pues no. Entonces estalla la crisis. ¿Ahora qué? Los líderes judíos van a Esdras y le dicen: el pueblo, incluidos sacerdotes y levitas, no se ha mantenido separado de los pueblos vecinos. ¿Y el problema cuál es? Se han casado con mujeres de esas naciones. Han mezclado la santa semilla. Y lo peor, Dime, que los líderes habían sido los primeros en hacerlo. menudo lío. ¿Y Esdras? Su reacción es visceral, dramática. Rasga sus ropas, se arranca pelo y barba. Se sienta abatido, de luto. Uf. Otros que respetan la palabra de Dios se unen a él. Su oración después es desgarradora. Confiesa la historia de pecado de Israel, el exilio justo, la misericordia reciente de Dios. Pero lamenta haber vuelto a desobedecer el mandato de no mezclarse con esos pueblos. Exacto.
para no contaminar la tierra prometida. Mientras Esdras ora así, postrado, llorando, se junta una multitud, llorando también. Y entonces, un tal Jeconías propone una solución. ¿Drástica? ¿Cuál? Hacer un pacto con Dios para despedir a todas las esposas extranjeras y a los hijos nacidos de ellas, siguiendo el consejo de Esdras y la ley. Despedirlas. Sí. Esdras acepta. Hace jurar a los líderes que lo harán. Y convocan una asamblea general en Jerusalén, en 3 días, bajo amenaza de expulsión y confiscación para quien falte. La multitud se reúne, temblando, por lo grave en el asunto y por el mal tiempo que era invierno. Esdras les habla claro. Han pecado. Les exige confesar, hacer la voluntad de Dios y separarse de esos pueblos y de esas mujeres. La gente acepta de palabra, pero dicen, somos muchos, hace mal tiempo, esto es complicado. No se puede resolver aquí y ahora. Claro, proponen un procedimiento, que los líderes se queden y que cada caso se vea localmente, en fechas fijas con los ancianos y jueces de cada sitio. Hasta resolverlo todo y que se aparte la ira de Dios. Se nombra un comité y Esdras selecciona a jefes de familia para investigar. ¿Y cuánto dura esto? 3 meses. El texto termina listando a algunos de los implicados, empezando por sacerdotes. Que prometen despedir a sus esposas y ofrecen un sacrificio. Y el final es tajante. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y las despidieron con sus hijos. Una medida radical, muy dura desde nuestra perspectiva, claro. Sí, pero coherente con el énfasis del libro. La separación, la pureza, como necesarias para mantener el favor de Dios y la identidad del pueblo restaurado. Entiendo. Bueno, y después de resolver esta crisis, llegamos a otra escena importante. La lectura pública de la ley. En el primer día del 7º mes, toda la comunidad reunida en Jerusalén. Y le piden a Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés. Esdras sube a una plataforma de madera y lee la ley a todos, hombres, mujeres, los que pueden entender, desde la mañana hasta mediodía. El momento es solemne. Cuando abre el libro, todos de pie. Cuando bendice a Dios, todos, ¡amén! Levantan las manos, se postran. Y no solo lee, también enseña. Hay levitas que ayudan a la gente a comprender lo que se lee. Quizás traducen, explican. Pero la reacción inicial de la gente al oír la ley, ¿es llorar? Sí, probablemente, al darse cuenta de lo lejos que estaban. Pero entonces interviene el gobernador. El Tirsata, ¿no? Ataratés. Probablemente Nehemías, aunque no lo nombran aquí. Junto con Esdras y los levitas les dicen, no lloréis, no os entristezcáis, este día es santo para el Señor. Y la instrucción es clara. Id, comed, bebed, compartid con los que no tienen y alegraos. Porque el gozo del Señor es vuestra fuerza, o algo así. Los levitas calman al pueblo. Y la gente obedece. Se van a celebrar con gran alegría. ¿Por qué ese cambio? El texto lo dice al final, muy claro, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La comprensión de la ley, aunque duela al principio, al final trae gozo. Y celebración comunitaria. Es un final que resalta el poder de la palabra de Dios cuando se entiende y se aplica. Pues sí. Menudo viaje hemos hecho, desde la piedad de Josías, el exilio, la restauración inesperada con los persas. Los debates sobre la fuerza, la verdad, la lucha por reconstruir el templo. La llegada de Esdras, su enfoque radical en la ley, la pureza, esa solución tan drástica a los matrimonios mixtos. Y la lectura final que trae comprensión y gozo. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el mensaje principal? A ver, este libro da una visión muy definida de esa restauración. La ley de Moisés es el pilar, absolutamente central. Se ve un ciclo claro, ¿no? Infidelidad a la ley lleva al castigo, pero el arrepentimiento y la intervención divina pues traen restauración, a menudo a través de líderes clave o incluso... Reyes extranjeros usados por Dios. Exacto. Y el tema de la pureza de la comunidad, esa necesidad de separarse de influencias vistas como negativas, es crucial, sobre todo con Esdras. Para preservar la identidad y la relación con Dios. Eso es. Y toda la narración parte de la base de que Dios dirige la historia
cumple sus promesas y actúa directamente. Nos deja pensando, ¿eh? El texto recalca mucho la separación, la adhesión estricta a la ley, como algo esencial para que esa comunidad sobreviviera y se restaurara después de un trauma como el exilio. Sí. Y claro, en nuestro mundo de hoy, tan globalizado, tan diverso, ¿qué ecos tiene esto? ¿Qué preguntas nos plantea esta visión antigua sobre cómo se define una comunidad, cómo se preserva una identidad? Y donde se ponen las líneas, a veces dolorosas, de quién pertenece y quién no. Exacto. Una cuestión para darle vueltas, desde luego, más allá de lo que hemos explorado hoy.